Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico. Ya, póngale un me gusta al video porque seguro les va a gustar. Suscríbanse al canal, así le damos batalla a los algoritmos y llegamos a más cantidad de compatriotas. Ya somos 18.000 y pico, así que tenemos que seguir sumando compatriotas a este canal de Periodismo Patriótico. Y hoy en Periodismo Patriótico vamos a hablar de la mente como campo de guerra, la mente. Y para eso traemos a una especialista en este tema, que es el licenciado Gabriel Córdoba. Licenciado, un gusto tenerlo en Periodismo Patriótico. ¿Cómo está Alejandro? Puede tutearme y le damos un relax a esta charla de amigos que esperamos sea fructífera para todos tus seguidores Sin duda. en la red. Sin duda, Gabriel, porque estamos en un momento geopolítico difícil, estamos en un mundo que, si bien ya se hablaba de que estamos dentro del marco de una tercera guerra mundial, por otros medios, volvemos a la primera, segunda generación de guerra, que es la guerra bélica armada. Y eso a mí, sinceramente, me tiene bastante preocupado porque la Argentina no debería estar dentro de esa guerra. Pero vamos a estar, no solamente por una decisión del presidente, sino por lo que yo llamo una alienación. En uno de mis libros, El Plan Cóndor Mediático, hablo de la alienación mental que sufrimos los argentinos, o sea, la colonización mental. Pero creo que usted tiene más desarrollado este tema y es más, está próximo a dar un curso al cual voy a asistir e invito a todos los amigos a asistir a ese curso, que vamos a dejar el link acá abajo, sobre la mente como lugar de guerra. Yo en mi libro decía, el último territorio que nos queda soberano a los argentinos es la mente. Pero, Bueno, te cuento Alejandro que ese término te lo robé bueno, y ya lo puse en la conferencia porque francamente es esa palabra, nuestro último bastión de libertad, nos está señalando que tenemos que proteger nuestro fuero íntimo, que nuestro fuero íntimo está agredido y en esa agresión es un intento de penetración para modificar nuestras conductas, modificar nuestros hábitos, llevarnos a sentir de una manera dada, pero y tomar decisiones que les sirvan a quienes intentan controlarnos y que, fíjate vos, la habilidad, toda esa guerra psicológica quiere que vos pienses de una manera y que creas que esos pensamientos los has elaborado vos, que te identifiques con esas ideas que te introducen sin tu permiso y que vos después creas que son tuyas y además hasta salís a defenderlas, con lo cual pasás a ser un colaborador gratuito e inconsciente de la maquinaria de operaciones psicológicas que pesa, yo te diría, sobre la humanidad. Después podemos ver en qué bloques está dividido y qué yo, pero cada digamos, estos grandes actores geopolíticos manejan esta herramienta de la opinión pública de una manera tremenda, tremenda. Fíjate que esto no es nuevo. A ver, podemos hablar un poquito de la historia de la guerra psicológica, que se va a ver dentro del curso, se dicta en el Instituto Elevan, que es Estudio del Legado de Valores Nacionales, que dirige el coronel mayor Camili. Y él, bueno, él me convoca a mí. que para quien no lo conoce es el ex titular de la Escuela de Guerra de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Claro, él era titular de la Escuela de Guerra Conjunta de las Conjunta, Fuerzas Armadas. Eso involucra, ¿no es cierto? a Bueno, todas. son títulos, evidentemente, y cambian seguido, así que, y son largos. Entonces, no es un problema no ser exacto en esto, porque se entiende el concepto. Pero la historia dice que
eh, la verdadera sistematización de la guerra psicológica comienza antes de la Primera Guerra Mundial, en los albores, en los prolegómenos de la guerra. Sin embargo, mira, te cuento un tema, en la India del año 700, 800 antes de Cristo, reinó el emperador Asoka. Y Asoka se convierte al budismo después de ver la crueldad de la guerra. La crueldad de la guerra en la que habían participado sus compatriotas y sus enemigos. Entonces decide establecer un sistema de sistematizar la forma de administrar la cosa pública y convoca a 9 sabios. Hay un libro que se llama los nueve desconocidos, lo escribe en inglés allá por 1927, pero sea mito o realidad, Asoka convoca a estos 9 sabios y de las 9 categorías de conocimiento, la más importante y la primera es la guerra psicológica y el control mental, se lo da a un sabio y ese sabio perfecciona, pero además cuida de ese conocimiento, porque dice así taxativamente el autor inglés en su libro Los 9 desconocidos. Quien conozca estas técnicas y quien las ejerza podrá controlar la mente de las personas y tendrá la posibilidad así de controlar el mundo. Claro. Bueno, si damos lugar al mito, si creemos la historia o no, pero algo nos dice que hay un conocimiento profundo que viene del pasado y que se respetaba por la magnitud del impacto de estas cosas. Pero Ahora, bueno, nos Gabriel, volvemos... ¿cómo se Sí, da ese control mental? ¿Cómo entran, me instalan un pensamiento que yo creo que es mi pensamiento y salgo a defenderlo y claro, hasta dar la claro, vida por ese pensamiento? claro. Bueno, en principio a ver, hay todo un tema que es la comunicación, ¿no? Nosotros, fíjate vos que ya, si no me equivoco, Aristóteles, cuando hablaba de, de la retórica, que sería el arte del discurso, él decía, la finalidad de la retórica es seducir, Claro. es convencer. Ya sea a Pero una bueno, señorita, a un oponente o a alguien para venderle algo en el por comercio. supuesto. Sí, señor. Fíjate que, bueno, en el comercio, ¿qué se da? Una seducción. Vos llegás a la puerta del comercio, te encuentra una señorita muy amorosa, muy bien vestida, te explica las bondades de ese producto y lo importante en tu vida que tengas ese producto. Y te muestra argumentos y qué sé yo. ¿Dónde está trabajando? En el plano de la razón. Pero, ¿qué pasa con la propaganda? Cuando se habla de propaganda hablamos de conflicto, voluntades que están en contra. Después, si se están tirando con misiles, con rayos láser o con medidas económicas, estamos hablando de conflicto. Ahí interviene la propaganda. Y en el ámbito, digamos, de la no guerra, del comercio, de las relaciones públicas, interviene lo que se llama publicidad. Bien, pero son muy hermanas y una, la segunda, la publicidad, nació de la otra. Claro. Bien, vos me decías cómo se introduce. Bueno, la publicidad es, te explico y vos racionalmente asumís que ese producto es importante para tu casa. Que tu señora va a estar muy contenta, que te van a hacer un montón de obsequios y de comidas ricas porque llevaste un producto. ¿Sí? Vos razonás todo eso. Pero en el caso de la propaganda intenta que vos no razones. La propaganda va a incidir fundamentalmente en el ámbito emotivo. En las Va a emociones. intentar que vos emotivamente te enamores de esa idea. O La sea, asocies la propaganda se centra porque nosotros tenemos mente y emociones, ¿no? emociones y después hay otro nivel, que es el nivel primario, que ahora te voy a explicar El cómo espiritual funciona. sería. No, 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 un nivel primario de tipo visceral que tiene Bien, que ver con la supervivencia, digamos, con un acto irracional absoluto de combatir o huir por mi supervivencia. perfecto. Y la sexualidad, que tiene que ver con el tánatos, que es la muerte, Sí, sí. y el nacimiento. Vos fíjate cuántas publicidades vas a ver, el nene que nace, y eso impacta mucho, abre un canal psicológico y entra el mensaje. O la muerte. Pero las dos cosas van asociadas, el sexo está en el medio, que es otro impacto muy importante, aún las formas
que a cada sexo le interesan del otro están expresadas. Fíjate la bebida gaseosa, esta cola, que tiene la Coca-Cola, las primeras Coca-Colas tenían como una forma Sí. de mujer. Eso llama la atención, te lo asocia. Fíjate la forma que tienen los desodorantes. Vos observás, son formas fálicas. Pero el consciente no lo ve, pero hay algo en el inconsciente que te lleva a comprar ese producto en el caso de la mujer. Fíjate que los desodorantes de mujeres tienen esa forma, algunos ya es casi evidente. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. porque podrían tener otras formas, pero tienen esas. Claro, Ahí está estudiado. está ¿eh? todo Eh, estudiado. Y me quedé pensando, bueno, porque realmente sí, nosotros pensamos con nuestra mente, los que medianamente somos racionales, con las emociones, claro. con la panza, porque hay un voto, por ejemplo, en las elecciones, hay un voto pensante, racional, voy a votar a este, por este, voy a votar a este porque me cae bien, me cae simpático, un tipo que me llega, voy a votar a este porque me va a llenar la panza o me la va a vaciar, y después están más abajo el otro pensamiento que es el sexual, esta me pone cachonda, Digamos, así hay como que... un, digamos, no necesariamente tiene que estar relacionado en forma directa, pero Sí, puede sí, tener que ver con una sensualidad, tiene que ver con un estilo que está ligado de alguna forma a ese elemento, ¿no? Bueno, pero vos me preguntabas cómo hacen entonces para introducirme esos cómo pensamientos. hace y quiénes lo hacen. En ¿Desde realidad, por dónde se ejemplo, elabora? ah, Son dos preguntas. Y ahora me callo para dejarte desarrollarlas. trato de desarrollarte la introducción de pensamientos. Después, porque de dónde sale, ahí arrancamos ya con historia, con un poquito de Vamos, la vamos por la primera. geopolítica, ¿no es cierto? Vamos a la técnica. En principio, los conceptos de que la propaganda intenta de que vos no razones, que vos adhieras y el punto donde se va es a lo emotivo, en principio. También puede ser que vaya a los criterios estos viscerales de supervivencia. Por ejemplo, en la época de la pandemia era zafar de morir. Ese era el lema. Vos tenés que evitar morirte. Porque y la única forma es aceptando todo lo que el sistema te va a proponer, si no podés morir. Entonces vos no razonás, vos vas directamente, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y fíjate que lo que se aplicó en ese momento fue una ingeniería social tremenda. Y abro con esto la reflexión. Hay un señor que se llama Carl Graf Durkheim, que ya falleció, fue fundador del Instituto de Terapia de Liberación en Alemania después de aprender en Japón, en la posguerra. Él es de línea de Jung y dice, tres cosas teme el hombre, el aislamiento, el absurdo y la muerte. Y fíjate que nos sometieron al absurdo, al aislamiento y a la muerte, con el cuento de salvarnos la vida. Y entonces vos te encontrabas con normas que decían, tiene que usar barbijo. Bien, científicamente, ¿qué dicen los científicos? Salían publicaciones científicas. La misma OMS decía, no es tan necesario. Pero la necesidad de sentirse seguro hizo que la gente pidiera que por favor lo obliguen al barbijo. Entonces, respiró mal, se acidificó. Pero claro, llegabas al bar, entrabas con el barbijo y te podías sentar. Y al sentarte ya te lo podías quitar. Y todo ese proceso absurdo, que no tiene una coherencia, que está dentro de lo que decías Que Durkheim, quiero el decirte absurdo, que sí. estás en pleno experimento porque estás experimentando con alguien que se ha puesto todas las vacunas, que ha usado barbijo y que ha respetado todas las normas de protocolo Bueno, yo sanitario te que digo, había. te lo cito a Durkheim. Este, ¿Y qué pasó? Asumíamos absurdos, porque si vos me decís, no, salís de tu casa y hasta que no volvés no te lo podés sacar porque te garantizo en un X% de que te va a proteger, tiene coherencia. Pero en este caso no había coherencia. Entonces, cuando yo te someto a absurdos, voy haciendo que vos aceptes sin razonar cosas
que te impongo que hagas. Te estoy lavando el cerebro despacito. ¿Eh? Entonces, ese fue un caso, cero razonamiento. Pero en el mundo de la política, por ejemplo, se da el tema de la seducción a nivel afectivo o la romantización de ciertos procesos bélicos, violentos, de insurreccionales o lo que sea, en donde, ¿cómo te capto? Trato de que vos proyectes tus arquetipos de justicia, tus arquetipos de, de causas elevadas, lo proyectes ahí. Entonces comenzás a establecer una serie de filtros mentales porque te empezás a enamorar y lo que va contra ese amor que se crió no sabes cómo, a través de imágenes, a través de discursos con voz rodada, a través de música con mensajes subliminales, de los que después podemos hablar, voy logrando de que vos ya te enamores. Y al enamorarte, ves una cosa y otra no la querés ver. Y vos decís, pero si este hombre tiene universidad, este hombre tiene formación académica, este hombre piensa, no ve las cifras, o no ve que tal medida es lesiva, o no ve que se la llevaron. Entonces, caso de Cuba, por ejemplo. Cuba como modelo de vida supuestamente democrático o no democrático, donde la gente dice, fíjate la revolución, y Fidel y la revolución. Y entonces una chica, gran propagadora de ideas del socialismo del siglo XXI en Chile y de la protesta chilena, fue a Cuba. Claro, su arquetipo de paraíso estaba ahí. Vivió una semana y pedía por favor que la vengan a buscar porque quedó bloqueada y no hay papel higiénico, no hay jabón acá. O sea, así no puedo vivir. Bueno, eso es lo que vos creías que era el paraíso, que después la realidad reventó tu creencia, porque ese es otro tema. Todos tenemos creencias que son inculcadas, esa creencia es una barrera, un filtro, un limitante o habilitante, que solamente se rompe con la experiencia. Entonces esta chica, con la experiencia, se le rompió una creencia que estaba fundada en todo un romanticismo donde ella proyectó sus arquetipos de justicia que todos tenemos. Por eso yo me encuentro con gente que está meloneada, como se dice, adoctrinada, y lo comprendo. Él es una buena persona, que es lo que nos pasa en el trato diario, pero mira cómo piensa, no, él proyectó sus arquetipos de justicia en el lugar equivocado, lo llevaron por medio de la seducción a eso. Entonces acá trabajan las imágenes, trabajan las melodías, trabajan las canciones, trabajan los poemas, las noticias, las fotos. Ahora, vos Sí, pusiste de ejemplo a Cuba. Yo te pongo un ejemplo hoy, concreto de hoy, y que viene incluso de la pandemia, del encierro de la pandemia, ¿no? El uso de las plataformas. Si bien ya empezamos con Hollywood, Hollywood te contaba hasta la historia de que los norteamericanos le ganaron a Hitler, y fueron los rusos los que le ganaron a Hitler. Después claro. llegaron los Sí, sí, norteamericanos. la historia que conocemos oficialmente es un gran dibujo simplificado, sin matices, porque otro tema de la propaganda es eliminar los matices. Se demoniza a uno, hay blancos y negros, se El polarizan las bueno y el ideas, porque es malo. muy fácil embanderarse, ¿me entendés? Si yo te dejo grises, vos entras a pensar. Claro. Y si yo Y hay no te dejo muchas gamas de grises, grises. claro, vos tenés que elegir y el proceso de elección significa pensar, pero cuando yo te planteo cosas dicotómicas, ¿Es esto o aquello? polarizadas, o te subís a este caballo o al otro, y con pasión en todo caso. ¿Qué tema? Eh, y mirá, y estamos apenas hablando así un poquito por arriba, Sí. pero esto surge antes de la Primera Guerra Mundial. Y lo que se empezó aplicando, por ejemplo, con el pueblo norteamericano, que no sé si te lo comenté, era aislacionista y cerca del 90% no quería ir a la guerra, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, desde la Casa Wellington, de Wellington House, en Gran Bretaña, que era el lugar de operaciones secretas, había una rama que se dedicaba al asesoramiento en temas psicológicos, y ahí hubo personajes de la talla de Arnold Toynbee, por ejemplo, que era el encargado de la planificación futura de las operaciones
de, de Wellington House. Y tuvieron asesores como Kurt Lewin, que Kurt Lewin es el padre de la sociología y del estudio de la psicología aplicada entre los individuos, en los espacios entre personas y cómo funciona esa psicología de relación y todo. Es uno de los principales asesores. Y junto con él y un personaje, Edward Bernays, que es el padre de la publicidad, todos europeos que después se nacionalizan norteamericanos, junto con Walter Lippmann, asesoran a Woodrow Wilson cómo elaborar su discurso, cómo elaborar su ponencia para que Estados Unidos, que en un 90% no quería, asuma que tenía que ir a la guerra. Y hay toda una batalla por demostrar lo malo que eran los alemanes, el Kaiser, que llevaron inclusive un grupo de personas, fíjate vos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, llevaron un grupo de belgas para que dé conferencias en Estados Unidos contando cómo los alemanes violaban y le cortaban los bracitos a los chicos para que no puedan usar armas en el futuro, y todas las maldades, y la gente decía, pero esto es una barbaridad, ni siquiera se plantearon que era mentira. Y era una mentira, lo dice Coleman en un libro sobre Tavistock, era una mentira absurda. Y los alemanes protestaron, pero esas protestas no fueron escuchadas ni difundidas. Entonces se generó, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, un odio para que ese pueblo acepte la guerra. Claro. Ujú. Entonces, porque los pueblos no quieren las guerras, lo que vos me decías y decías en un video esclarecedor, señores, tanto judíos como palestinos no quieren No quieren. pelearse. Acá hay otro estamento que nos está llevando. Bueno, estamos en procesos parecidos, pero ya en aquella época lo estaban aplicando. Y para frutilla del postre, mandaron al Lusitania, a, lo cargaron de armas, lo cargaron de pertrechos, lo mandaron de Estados Unidos a Inglaterra. Los alemanes dijeron, el Lusitania no es un barco de auxilio médico, es un barco que va cargado de armas, y avisamos que no suban la Lusitania. Sacaron publicaciones en todo Estados Unidos porque lo vamos a tener que hundir. ¿Y qué pasó? Lo mandaron igual, lo pusieron igual, se lo dejaron, los alemanes lo hundieron y Estados Unidos dijo, esa agresión a un barco pacífico que No lo lleva, vamos a aceptar. no lo vamos a aceptar y vamos a entrar en la guerra. Y eso funcionó en Estados Unidos hasta la guerra de Vietnam, que el casus belli que volcó la opinión pública norteamericana fue un acto mediático. El famoso ataque del Golfo de Tonkin a una fragata norteamericana, que en realidad fueron declaraciones de los comandantes de la fragata, Claro. pero después se desdijeron públicamente que no estaban seguros si había sido un ataque. A todo esto la prensa empapeló a Estados Unidos y el pueblo norteamericano, noble pueblo, salió a servir a intereses que hoy no sabemos a qué respondían realmente, porque a Estados Unidos seguro que no, o por lo menos Ahora, al pueblo norteamericano seguro que no. ahora, Gabriel, eso ya es viejísimo. Esto ya fue aplicado, ¿sí? Teóricamente, deberíamos haber aprendido de nuestras propias, digo la humanidad, ¿no? Que ha pasado una guerra mundial, dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, deberíamos tener una experiencia histórica, incluso nosotros los argentinos, con la guerra de Malvinas, que no terminó, que hay que aclarar que no terminó porque mientras esté ocupado el territorio, eso es una guerra en pausa y tenemos enemigos. Ahora, hoy por hoy, con todos estos instrumentos que tenemos, nuevos, la digitalización, cuando yo era corresponsal de guerra no existían las redes sociales, el WhatsApp, había que revelar Claro. los rollos de fotos, era, era mucho más difícil. Ahora es todo rápido, instantáneo, con todo este caudal de información y la experiencia. ¿Nos han borrado la experiencia para poder promover esta guerra donde nos están queriendo arrastrar el nombre de los valores occidentales? Que incluso nosotros con esos valores que son anglosajones no tenemos nada que ver porque somos hispánicos. Claro, lo que sucede
es que hay una centralización en los medios de comunicación, digamos, habituales. ¿De los Por eso a argentinos veces, está hablando? de todo el De mundo, todo el mundo. Ok. porque si tenés tenés cuatro fondos de inversión, de los cuales uno se llama BlackRock, el otro creo que es Liberty, no sé, ahí los otros dos no me acuerdo. BlackRock es Son, tercera potencia mundial después de Estados Unidos y China. claro, son los mismos cuatro que están interpenetrados y que entonces vos no sabés cuál es cuál, pero claro, al cambiar de nombre a vos no te asusta, pero hay una noticia periodística de una, digamos, muy seria, que dice que hasta el año, no sé, hasta hace 5 o 6 años atrás, administraban 46.000 multinacionales, que tienen cerca del más del 90% de la riqueza del mundo, la administran ellos. O son dueños o la administran. Y habrá 1.200 familias que están en ese grupo, 1.200 personas, pero son 1.200 familias que, como dice Adrián Salvucci, son virtualmente entes inmortales, porque padres le legan a hijos la estructura de cómo se maneja el poder, cómo se administra, cómo se cuida y cómo se acrecienta. Lo hemos visto hace poco Entonces, con Rothschild. sí señor, pero aparte, los Rothschild, los Rockefeller son los que más suenan, ¿verdad? Pero hay Sí, sí. muchísimos que no conocemos y que tienen la habilidad de pasar desapercibidos porque los círculos de poder tienen como basamento fundamental el secreto para protegerse, para negar información de valor al resto y además para aplicar sus estrategias en secreto. Es decir, el secreto es un factor del poder que se ejerce con una disciplina tremenda. Fíjate que acá hubo un periodista que denunció quiénes eran los que estaban patrocinados por Soros en el ámbito político, en el ámbito periodístico, y a los pocos días de publicar en su sitio apareció muerto en un hotel alojamiento de una manera muy extraña. Yo estudié el caso y es una verdadera operación de inteligencia para eliminarlo, como para que quede claro que con nosotros no se meten. Bueno, el caso Eh, Cabeza con una sola foto a Jabran. claro, y Yabrán, te aviso, Que no sé, pertenecían a los servicios secretos sirios, Jabran. esos personajes. Lo mismo que Monser Alcázar, Ibrahim al-Ibrahim. Vos fíjate que sin saber hablar le dieron un lugar. Eso es una realidad, por distintos motivos estaban ahí. eh, y entonces él tenía perfil bajo y Cabeza se le fue la mano con las fotos, se le fue la mano al tirón de oreja que le quisieron dar, se les murió y lo prendieron fuego. Esa es la Así es. realidad. Ujú. Pero más allá de esto, que es una cosa burda, pero Sí, sí. eh, digamos, este grupo de poder eh, no solamente tiene grandes empresas, tiene grandes multimedios. Claro. Y además tienen la habilidad que a través de las sociedades anónimas, interconectadas unas con otras, es muy difícil asociar cómo están vinculadas y si son una sola cosa. Te parece que es múltiple. Pero eh, estos grupos, digamos así, multimedia, terminan siendo de alguna manera ¿cómo te diría? La cañonera. La oficina de imagen de Sí. otros grupos empresariales que Sí. venden alimentos, que venden Yo soy un poco más fármacos. bélico, porque yo digo que son bases misilísticas que ametrallan las neuronas las 24 horas de los argentinos en el caso argentino. Sí, señor. Y Y es más, esa es la guerra que estamos estamos hablando. encima nos ametralla dentro de un campo de concentración mediática, porque no tenemos escapatoria. Vos prendés un Claro. canal, prendés el otro, son la misma editorial, algunos más progresistas, otro más derechoso, diríamos, utilizando las categorías inglesas. Pero estamos encerrados ahí, atrapados. Entonces Claro, vos, porque ¿qué hacen estos multimedia? Preparan, dosifican la información y le dan un sesgo, porque vos tenés, no, ese periódico es de izquierda, no, ese es de derecha, no, claro, lo etiquetan. ese es conservador, ese es del centro, no, ese es ecologista.
todos a lo mejor pertenecen a un mismo dueño, pero al claro, mismo él poder. es un kiosquito que dice, a mí me gusta la de menta, a mí me gusta el de chocolate, yo quiero un bollito relleno con, no sé, una bomba de crema. Pero todos adentro tienen los mismos ingredientes con distinto sabor. Porque una Y le de los estás fenómenos, comprando al mismo dueño de todos al ellos. mismo, al mismo. Pero ¿qué pasa? O decís, sí, pero me dice cosas distintas. No, no te dice cosas distintas. Él te está diciendo qué es lo que vos podés ver o sobre lo que podés especular o sobre lo que podés discutir. Porque hay un montón de información que existe en el mundo, hechos que suceden en el mundo, circunstancias que pasan, que ningún medio, de ninguna ideología de todo el abanico, lo Lo presenta. cubre. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? El sistema de medios de comunicación centralizado, como un sistema empresarial allá arriba, es el que dicta la realidad, el que te dice lo que se puede discutir y el que te dice lo que no se puede. No porque diga, Alejandro, vos no podés hablar de esto, no. Directamente lo saca de la escena, vos no lo percibís y no entra en el debate. Ahora, Fíjate que puede la haber palabra rey viene de realidad. Ellos dictan la realidad y de alguna manera asumen el papel del rey. Porque el rey lo que decía era lo real. Lo demás no era real. había un general en la Argentina, el Sí. general Perón, que decía, la única verdad es la realidad. Pero Pero, creo que le robó la frase a Aristóteles. sí, 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 claro que sí. Ahora, se hizo popular acá con Perón, pero Con Perón, no con ¿dónde Aristóteles. queda eso? ¿Dónde queda eso que la única verdad es la realidad si la realidad es un montaje? Bueno, gran problema de la ¿Cómo percepción. diferenciar el montaje de la realidad? La información está, pero hay que ir y buscar en la fuente, porque nadie te prohíbe. Vos vas a una biblioteca. Por ejemplo, este Coleman que escribe el libro sobre Wellington House, que en realidad está visto, que es mucho más perfeccionado y tiene un montón de operaciones muy interesantes encima, pero se cubren. ¿Y vos cómo investigó? Él fue a las fuentes y accedió a la documentación. Salvucci, Adrián Salvucci escribe un libro, El cerebro del mundo, y él cuenta, dice, yo que sé bien inglés, viajé, me fui a los distintos archivos, leí los papeles y escribí este libro. Entonces, ahora, el problema es que después académicamente te incluyan, Ah, bueno, porque, no, pero claro. porque vos fijaste que Ah, el término conspiranoico es un término creado justamente en esta guerra de palabras para poner un límite, ¿sí?, al análisis, a la visión, al escrutinio académico, y se lo saca de lo académico. lo sé por experiencia propia. Ahora, te invito a Y que vos trabajás con hagamos... fundamento, vos Sí, sos un claro. periodista que trabaja con fundamento, no decís las cosas porque sí. Si hay alguien que tiene experiencia de que le digan conspiranoico, es este, que ha escrito algunos libros y en ese momento era conspiranoico, ¿no? Plantear este tema de los medios y plantear dentro del libro el tema de la alienación mental, de cómo el campo de batalla es la mente y los medios de comunicación son la maquinaria bélica que ataca a la mente Tal cual. para dominarla, te surge el tema de, es un conspiranoico. Entonces, claro, después cuando se cumple la profecía conspiranoica, resulta que no era tan conspiranoico. Y hay que aclarar que una cosa es ser conspiranoico y otra es ser conspirativo, que la conspiración existe. Claro, aparte el término conspirar es respirar con, en el sentido de que se habla juntos, se está muy cerca y ahí viene de ahí. En realidad yo le llamaría orquestación, La revolución de mayo porque, nuestra fue una conspiración. claro, Conspiraron los patriotas en la jabonería de claro. Bella Ités para hacer la revolución. Lo que pasa es que a la gente en general le cuesta concebir que lo que antes podía ser dentro de un grupo, una pequeña región, de un grupo de gente que se asociaba para definir algo en secreto de ese pequeño espacio, ahora casi sea de nivel global. Claro. Pero cuando vos ves que los medios uniformemente dan el mismo mensaje,
cuando vos ves que cierto movimiento es igual y tiene la misma forma de hablar, de decir, yo he visto videos de personas que se tomaron el trabajo de mostrar cómo las agencias de noticias daban sus noticias en los paneles, con siempre hay un hombre, una mujer, o dos hombres, dos mujeres, etcétera, cómo estaban parados, vestidos, cómo gesticulaban y qué decían. Parecía como que alguien les hubiera dicho, de esta manera tienen que decir tal noticia, y salía en todo el mundo. Así es. Igual. La Ahí me dio miedo. Ahí dije, estandarización esto es del cierto. pensamiento de la cultura y hasta de la vestimenta. Eh, Algunos me han preguntado por qué yo no uso saco y corbata. Y yo pregunto, ¿de dónde sale? Un invento inglés. Claro, es un invento inglés. Pero vos sos serio, sos un periodista serio si te vestís de saco y corbata. Ahora, si te vestís así, Krivitsky, y con un guardapampa, no sos serio. Por más que yo esté diciendo algo serio acá, yo no Claro. soy serio porque no me he visto como los serios. Entonces, te han moldeado la forma de ver la realidad, las noticias, de comprender el mundo, ¿no? Nos han formateado. Nos han formateado, nos han puesto límites conceptuales para pensar dentro de una caja. Y el que piensa fuera de la caja es científico, es loco o es conspiranoico. Pero puede existir dentro de este sistema que casi todo lo controla de esas pocas familias. Familias que incluso ni les para hablar no global todavía, sino acá en la Argentina. En la Argentina el argentino no conoce quiénes son los dueños de la Argentina. No, Y son un par de familias. son muy pocos, en Así todo es. caso. Son un par de familias, pero no le conocemos la cara. Ahora, esas pocas familias, incluso en las campañas electorales, invierten en los distintos partidos, entonces siempre están en el gobierno, de una o de otra forma, ya sea Claro, bueno, un gobierno porque militar, un el, gobierno radical, peronista, libertario, ellos siempre están. el que tiene el poder, que está en la cúspide del triángulo, los vértices de ese triángulo de abajo son los polos opuestos que él maneja. Ahora, Y existe la él disidencia, es el tercer actor que disfruta de esa estabilidad que le da el manejo de, digamos, de sí, la dialéctica, digamos, como choque de ideas entre dos, y él goza de la síntesis de esa dialéctica. Ahora, este mundo financiero, porque se manifiesta su poder de esa manera y de otras muchísimas, en este caso hablábamos de estos cuatro fondos de inversión, del cual más conocido es BlackRock. Ellos planifican cómo conservar su poder, planifican cómo establecer un dominio cada vez mayor en las sociedades ya. En los países no, porque los gobiernos ya de alguna manera tienen que responder porque si no, no está el crédito. Pero ¿qué pasa con el resto del entramado social que tiene propiedad privada, que piensa, que estudia, que hace cosas, que crece de alguna forma? Ellos necesitan controlarlo. Se han dado cuenta que un arma primordial es la cultura, que es un arma, pero esa cultura se moldea a partir de crear nuevos conceptos, nuevas ideas, y ahí entramos en esta guerra de la mente. Entonces, cuando hablamos de conspiranoico y demás, se han creado una serie de palabras cancelatorias, entre las cuales está conspiranoico, o crimen de odio, o pensamiento de odio. Fíjate que, es más, hasta persiguen el humor, porque han llevado a materia de gravedad cosas que antes, mediante la hilaridad, le bajábamos un cambio. El gordo, el gangoso, y que se hacían, pero en realidad no era por falta de respeto a esa condición, sino tratábamos de bajarle a ese drama un tono a través de la hilaridad. Y hoy está prohibido, hay que estar sumido en el dolor. Y si vos no te sumís en el dolor, tenés pensamiento de odio. Entonces, hay extorsiones morales a través de determinadas palabras que nos van envolviendo y llega el momento que uno dice, me quiero sacudir esta realidad que me oprime. Y vos decís, ¿y en qué momento llegó a oprimirme? Sale por todos lados. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer una publicidad para vender un auto y ahí necesito que
se propale una idea determinada. Por ejemplo, ahora es la mujer heroína, el hombre estúpido. Lo cual no quiere decir que no haya mujeres heroínas, que las ha habido en toda la historia de la humanidad. Y estúpido hay muchos. Y estúpidos hay muchos, pero digamos, se remarca una cosa, se oculta. Y eso no es que te lo digan en la tele, te lo dicen en la propaganda para venderte un auto X. En esos pequeños, qué bárbaro. Y te proponen por ahí. O el tema de la diversidad sexual, entre comillas, que siempre existió y que siempre pudo ser en la sociedad, hoy, digamos, es como que es casi obligatorio. Entonces, eso se propala en publicidades de empresas, que son grandes operadores de la cultura, aunque vendan máquinas de coser, autos o libros, en autores, en comunicadores, gente del espectáculo. Bueno, la gente del espectáculo en ciertos niveles mundiales son personas ya preparadas para entrar a través del entretenimiento a la mente de las personas e introducir un programa. Directamente es así. Hoy, programación es programación mental. Programación para el entretenimiento es programación de la mente. Y han tenido la habilidad de hacer algo agradable, que vos llegás de tu casa y decís, bueno, me voy a relajar. ¿Y qué hago? Voy a sentar a que me programa. Me pongo Netflix. Claro, exactamente. No veo ni Porque las sí, noticias, porque incluso las noticias no son noticias, son panelistas que te entretienen. Es tal la discusión brutal entre esos panelistas que no te queda nada. Y perdiste no dos te queda horas de tu nada. tiempo antes que Exacto. venís cansado de laburar y no sacaste nada en limpio. Al otro día no sabes si hay paro, no hay paro, si está cortada la ruta, no está cortada la ruta, porque es Y entretenimiento. el tema es que vos en estos sistemas de pantalla ves imágenes. La gente consume imágenes, consumimos imágenes. Sí. Y la imagen no va a la razón, va ya, nos da todo cocinado, no construimos nada acá, directamente entra y queda como plasmada. Por Y eso el depende tema de de la los categoría. memes. Claro, que son, los memes son un arma de guerra. Un arma de guerra, exactamente. Y, y esa forma de manejar las imágenes te puede generar verdaderos traumas. Porque vos sabés una cosa, tu consciente sabe que eso es una imagen que está pasando en otro lado, pero para tu mente es una realidad concreta. Aún las imágenes de las películas que sabemos que es ficción. Para la mente, para la mente es una realidad. Por eso las películas siguen funcionando y la gente sigue sentándose en el cine porque genera emociones de segunda mano, pero emociones. Porque además tenemos un tema que son las que se están estudiando, se han estudiado, son materia de estudio, las neuronas espejo, Claro. que es cuando uno ve, por eso la pornografía funciona tanto, porque la gente ve pornografía, pero esas neuronas espejo te transmiten como que vos estuvieras protagonizando eso que ves. Y eso funciona para las películas, funciona para los asesinatos, funciona para... Entonces nuestra higiene psíquica es muy difícil en este mundo, como está planteado. Y a todo Pero, esto, si nos sí, faltaba algo, le sumamos la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos está estudiando permanentemente y se está retroalimentando con todas nuestras redes sociales, ¿no? mira, te traigo a colación de esto el tema de los perfiles y te lo traería históricamente, de lo que estábamos hablando hoy, que en los albores de la Primera Guerra Mundial, este elemento que era Wellington House trabaja y ¿sabes qué es lo primero que hicieron ellos? Establecer perfiles de cómo funciona la sociedad, de cómo siente, de cómo actúa frente a tal o cual estímulo, para después hacer correcciones o perfeccionar sus métodos. Un caso fue un caso de estudio de perfiles ante el pánico inducido. Yo no sé si vos recordás, en Estados Unidos, un programa de radio de Orson Welles Ah, sí, sobre la invasión marciana. sí, sí. Hoy nos reiríamos carcajadas de eso, pero en su momento el pueblo norteamericano, en esa mezcla de verdad y mentira que no sabía si era de qué iba la cosa, reaccionó con un pánico tremendo. Dice, Claro. bueno, dijo el New York Times,
esto sí estuvo mal manejado y generó pánico. No, 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 no. Esta gente de esa usina, digamos, de ese estudio psicológico, establecieron perfiles de cómo reaccionó la población en un caso de Un pánico gran ensayo. inducido, un ensayo. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy con la inteligencia artificial y todo este tipo de algoritmos que van recogiendo información de cómo está tu corazón, porque como vos te pusiste la aplicación que te cuenta los pasos y que te medís con eso, de cómo está tu ánimo, de con quién hablaste, qué compraste, con quién te reuniste porque estaban los dos celulares juntos, qué hablaste porque lo que hablas se escucha, vos decís, estoy buscando alambrado de púas para armar un cerco en el campo y te empieza a aparecer En todo, en el celular las ofertas todas de las alambre de ofertas. púa y vos decís, si yo no busqué nada. Bueno, imagínense desde otro punto de vista. Se establecen perfiles, a lo mejor no para saber cómo Alejandro Krivitsky hace lo que hace, sino en el conjunto de individuos de, no sé, de Formosa, Sí, para de la manejar masas. Argentina, de lo que... Se establecen perfiles que les permiten a ellos pulsar casi en forma, en tiempo real, de cómo está la cosa. Y la inteligencia artificial le dice, bueno, hay que decidir poner esto, hacer aquello, depende del objetivo que tenga. Entonces, el establecimiento de perfiles para esta operatoria de guerra psicológica sobre la gente, porque la guerra psicológica no es entre militares, Claro, es contra nuestra, es la población para civil. dominarnos y que creamos que estamos felices, porque Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, él hablaba de que la cárcel se trataba de unos barrotes que amemos, pensando que somos libres. Claro, Entonces, fíjate lo alambicado del pensamiento de estas élites, porque estos escritores son un poco la voz que dice algo de tipo globo de ensayo de lo que pasa adentro de esos conciliados, secretos, como decíamos al principio. Entonces, el desafío nuestro es enorme como seres humanos, porque te empezás a plantear, ¿hasta cuánto soy libre? ¿Qué le pasa a ese bastión que vos planteabas, el último bastión? eso. O sea, Es un... Sí, eh, yo pienso mucho en cómo generar la disidencia dentro de esta gran maquinaria existente que entra a la mente, porque la mente a su vez controla o condiciona también las emociones. Y cuando te entran también por las emociones y vos no tenés una mente formada con bien. un pensamiento crítico, bueno, te arrastra completamente a donde quiera. Te llevan como ovejitas de un lado al otro o te llevan a una guerra a morir, vaya a saber por qué intereses, menos por los tuyos. ¿No? ¿Cómo Claro, podemos estar creo que en ahora en presencia de principio, una guerra que no es sí. nuestra? Así como estos círculos usan el secreto, hay otro ingrediente, promueven la ignorancia Claro, del resto. lógico. Ujú. Entonces, uno de los antídotos sería ser consciente de combatir nuestra propia ignorancia, es decir, buscar buena información. Ahora, ¿cómo saber si es buena o no? Bueno, busco por todas las fuentes más disímiles posibles y trato de establecer un panorama, no el que me dicen, sino el que yo veo. Pero más allá del proceso informativo, que eso vos podés enseñar a las personas a hacer pequeños análisis, hay todo un desafío en lo más profundo del ser de cada uno. A ver, Porque hay un tema que tiene que ver con la conciencia y cómo trabajar nuestra conciencia para que sea un buen guardián de ese bastión al que vos te referías. Entonces, tenemos todos procesos externos que a través de los sentidos, de distinta forma, inclusive subliminalmente, tratando de pasar subliminales por debajo del umbral, del umbral de la conciencia, para que ese guardián, que es nuestro consciente, le ponga un poquito de freno o filtre o establezca juicios. El volverse más consciente es una tarea, yo te diría, relacionada al espíritu,
Fíjate que todo es un sentido de supervivencia. Nuestro cuerpo funciona con sentido de supervivencia, nuestra mente funciona con sentido de supervivencia y un montón de reacciones biológicas están orientadas a eso. Pero hay algo que tiene el ser humano, que es el espíritu, que es capaz de desafiar ese sentido de supervivencia para llevar a toda esta estructura a cumplir una tarea que él juzga superior, aún poniendo en riesgo, aún contraviniendo todo. Y el cerebro y la mente son grandes organismos de supervivencia que reaccionan a eso. Por eso pasa lo que pasa. Yo, Pero hay una sí, fase espiritual que es capaz de desafiar eso. sí, Y claro ahí que sí. está la labor, el cultivo espiritual, el cultivo de la conciencia y en lo externo nutrirse de buena información, porque Ahora, Gabriel, un sí, cultivo espiritual, perdóname, te sí, cierro sí. acá, y un cultivo de la conciencia genera lo que se llama intuición. Y la intuición es es un pensamiento que obtiene resultados saltando procesos. Tiene que ver con la mente racional, pero salta pasos. Es tan rápido la conexión que parece un fogonazo que dice acá está la idea o mi sospecha. Y hay personas que Entonces, son más intuitivas que otras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen son, desarrollado? son naturalezas diferentes, pero también han pasado por experiencias diferentes que los han moldeado de forma diferente, lo que no quiere decir que no se pueda desarrollar. Eso no quiere decir que te vuelvas un clarividente, pero que tengas el sentido de la corazonada, esa que dice, che, Sí. esto que me dice este tipo, ¿por qué me lo dice? Y será verdad esto que me dice, sí, es para llevarme a hacer tal cosa. Entonces, algunos se van de boca con lo que se dice y otros se preguntan una batería de preguntas para, digamos, escrutar, analizar eso que me están diciendo. Y eso te salva. Vos sabés que yo viví, y te lo he comentado, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Y Fascinante la experiencia. eh, tuve la oportunidad de conocer militantes activos del Hamas, del grupo Hamas, que hoy se habla mucho, pero en aquel entonces eran los inicios del Hamas. Y tuve la oportunidad de entrevistar una madre de un hijo que se inmoló en el colectivo donde yo iba. Yo iba viajando a un colectivo, a un shopping en la ciudad de Tel Aviv, porque el lugar de los shopping. Yo vivía en el extremo sur, en el desierto prácticamente, en la zona de Gaza, y donde se podía comprar pilchas mejor era en el shopping ahí en Tel Aviv. Así que eran horas de viaje en colectivo. Yo me bajé de ese colectivo por no tener documento, me olvidé del documento y ese colectivo explotó. Gracias a eso, bueno, hay todo un tema porque gracias a eso conocí un jesuita que me llevó a España después a trabajar. Pero le intenté hacer una entrevista a la madre. Fui al entierro, o supuesto entierro, porque no quedó nada del suicida, porque se inmoló dentro del colectivo, pero hacían como una fiesta popular. Yo sé que vos estás viviendo en Córdoba, estarían de un cuartetazo, diríamos, ¿no? En un medio un cuartetazo ahí en Gaza. Y yo intenté hablar con la madre para decirle por qué estaban alegres, qué es lo que estaban festejando. El hijo se había inmolado, había matado a casi 45 personas. Era no era para estar, o sea, en mi razonamiento no era para estar festejando nada. Y menos una madre que acababa de perder al hijo. La madre me preguntó si yo era de Alá. Y yo le dije, yo creo en Dios. No, me dice, ¿tu Dios es Alá o no es Alá? Y yo no les quise responder porque no sé si ella me entendía lo que yo quería decirle, de que yo creo en un Dios y que es el mismo Dios de ellos. Ellos le pondrán Alá, los otros Yahvé, los otros, el nombre que quiera, pero Bueno, yo creo. ahí Pero está el no, a lo que problema. voy es lo siguiente, el chico de 19 años, con toda una vida por delante, se cargó las bombas, fue y se inmoló, y aunque vos pases y sea George Soros y le ofrezcas
toda tu herencia, el tipo no te la aceptaba. El tipo iba a morir Claro, contra eso no se para puede, llegar contra eso allá. no se puede nada. Soro no puede comprarte el paraíso. Puede comprar todo acá en la tierra, pero no el paraíso. Ahora, ¿cómo Claro, haces con claro. alguien que ha llegado a ese convencimiento místico que la inteligencia artificial no la puede derrotar, ni los misiles, ni las naves espaciales? ¿Cómo haces? Bueno, ahí está el tema de la creencia. Ahora, te cito algo que seguramente cuando te lo cite lo vas a tener presente y seguro que lo sabes. Pero vos sabés que en la época de los templarios, remontándonos a las cruzadas, existía un señor que se lo conocía vulgarmente como el viejo de la montaña. El viejo de la montaña preparaba a personas con la promesa del paraíso, con una cantidad de cuestiones, que la promesa era en el mundo venidero y que se alcanzaba si cumplía con determinados mandatos. ¿Y el mandato cuál era? Ir y cumplir la orden de asesinar a determinado rey, determinado príncipe o determinada persona poderosa. Era la famosa secta de los assassins, con toda una filosofía de existencia y de vida que llegó a tener predicamento político por la vía de la amenaza, porque tuvieron que pactar con el viejo de la montaña, porque las personas que él mandaba Claro. a llevar adelante las ejecuciones, le importaba un pepino que después de cumplir con eso lo matara. Entonces era virtualmente una hidra con una cabeza y un montón de tentáculos que por más que los cortabas volvían a crecer. Y tuvo durante mucho tiempo un predicamento político importante, tuvo un lugar por la vía de la amenaza, por la vía del terror, por la vía del asesinato. ¿Y en qué se basaba? En comerles la cabeza a un grupo de jóvenes para que hicieran lo que hacían. Hoy no es distinto, es A mucha eso más iba. perfeccionada. A eso iba. ¿Sí? A eso iba. Hoy no es distinto, y hoy creo que incluso es algo potenciado por las nuevas tecnologías, que se retroalimenta. Entonces, Claro, claro, porque el viejo podía predicar de hombre a hombre, pero hoy en este video le estamos hablando a cientos de personas. hoy hay lavaje de cerebro, hay partición cerebral en varias personalidades que se activan con palabras claves. Fíjate que por ejemplo, Stalin en su momento mandó a buscar en toda la taiga siberiana cuanto chamán encontrara. Y la Unión Soviética fue una de las primeras en desarrollar el estudio de lo que se conoce como parapsicología y de lo que después se desarrolló la psicotrónica. ¿Qué es la psicotrónica? La psicotrónica es la actividad mental potenciada a través de circuitos tecnológicos extremadamente simples. Bobinas de cobre, antenas, descargas a tierra, imágenes que proyecta la mente para influir. Hay un señor, un argentino que creo que vive en el Uruguay, Alonso Berois, escribe un libro muy interesante que se llama Psicotrónica. Y él lo escribe porque se fue a la Unión Soviética a investigar este tema y le explicaron todo. Y es extremadamente simple. Ahora uno dice, esto está fuera del ámbito académico, ¿qué es? Magia, hechicería, es una burrada. Claro, cuando la física cuántica dice que el principio de holograma, que significa que la parte contiene la información del todo, que vivimos en un campo fractal donde lo más chiquito es el diseño de lo más grande y que además la conciencia del observador modifica el entorno, modifica el proceso, porque está perfectamente demostrado, comienzan a explicarse un montón de cuestiones que antes caían en la magia o caían en el descrédito de una hechicería vulgar. Pero en el caso de la psicotrónica, ellos han experimentado bastante. Por ejemplo, hubo un caso
de los famosos encuentros entre ajedrecistas. No me acuerdo ahora los nombres, pero uno era Karpov y había uno que se había escapado y competía por otro país, Ujú. y después había uno que competía por Rusia. El asunto es que los rusos trajeron unos psíquicos que lo bombardeaban mentalmente al oponente, que era ruso, pero que Sí, entonces lo sí. querían dejar en descrédito. Y este ruso le dice a sus patrones, no sé, a los que le habían dado refugio y que no sé si era Estados Unidos o algún país de Europa, y dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y buscaron en la India una pareja de hindúes que dijeron, no, no, nosotros vamos y lo vamos a ayudar. Y hubo un contrapunto atrás de estas partidas de ajedrez de psíquicos, con efectos concretos, ¿no? Esto está relatado en un libro que se llama Antiajedrez y que habla de Antiajedrez. toda la trastienda de esta lucha parapsicológica, ¿no? Bueno, los rusos fueron los primeros. La CIA no se quedó atrás. Entonces se hicieron los primeros estudios con las cartas Zener, a ver si la telepatía, la no telepatía. Pero te cito un último caso de este punto. Muchos de nuestros oyentes o televidentes lo conocerán, el doctor Jacobo Grinberg, mexicano. El doctor Jacobo Grinberg es un neurofisiólogo, eso era, no se sabe bien, y él estudiaba todo el tema del campo mental. Con nosotros está Jacobo Grinberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Neurofisiólogo de la Universidad de México, Jacobo Grinberg se ha especializado en el estudio de la relación entre mente y materia. Ha estudiado en laboratorio las capacidades paranormales de yogis y chamanes, la comunicación telepática entre distintos cerebros, la visión extraocular infantil. Ha definido una teoría que denomina sintergia. Jacobo Grinberg vivió intensamente la investigación, un apasionado, ¿no?, de su construcción teórica, pero también de sus experimentos, ¿no?, sobre fisiología psíquica, física cuántica. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas. Después tomó contacto con el chamanismo mexicano, Pachita fundamentalmente, una señora curadora, y empezó a estudiar qué pasaba con la mente. Bueno, él descubre a través de experimentos que nosotros nos comunicamos cerebralmente, mentalmente, pero nuestro consciente no se entera de lo que en segundo plano nuestros cerebros interactúan enviándonos distintas señales o información. Con lo cual él llegó a determinar que en realidad tenemos una red neuronal interna, pero nosotros somos en realidad como una neurona que en conjunto con los otros, también neuronas, establecemos como un sistema neuronal externo. Entonces, estaríamos en ese sistema intercambiando información y afectándonos positiva o negativamente, o de alguna forma, afectando al conjunto y el conjunto afectándonos a nosotros. En Claro. ese plano trabajan una serie de tecnologías hoy para afectar a la masa de los cerebros humanos. El cerebro humano tiene frecuencia según el nivel de actividad, frecuencia en hercios, porque es bioeléctrico, y bueno, hay un sistema que emite ondas en un sector y se acopla con más o menos el nivel de los cerebros y después sube o baja, porque por un sistema de acople, esa onda portadora nos hace subir o bajar ese nivel de frecuencia, con lo cual nos cambia el ánimo, nos predispone a la violencia o nos predispone al miedo, y eso se puede inducir. Inclusive, dice una doctora norteamericana ya en los años 70, que eso podía ser hecho a la carta, es decir, a fulano de tal. Claro.
Y uno dice, ¿qué es magia? Bueno, si estudiamos la psicotrónica rusa, vamos a llegar a la conclusión que se puede, porque lo han comprobado, se puede hacer a la carta. Y, y más hoy, y yo hay un video aquí en mi canal donde muestro dentro de ese video la máquina de matar de Israel, que es una inteligencia artificial que está conduciendo al ejército israelí en estos momentos en el genocidio de Gaza. Esa inteligencia artificial fue preparada sobre los perfiles de quienes podrían ser militantes del Hamas para ser eliminados y tiene autorización la inteligencia artificial de identificarlos e Y eliminarlos ejecutar. con reconocimiento facial, pero a su vez en el reconocimiento facial ya le saca el estado de ánimo y las emociones, si está agresivo, si no está agresivo, si en qué situación se encuentra, toda la información. Es algo increíble y parece de ciencia ficción. Y todo lo que hemos estado hablando ahora, seguramente más de uno dirá, es conspiranoico, porque está fuera de la academia. Yo quiero decirle a los muchachos que la academia es parte del aparato del coloniaje, porque la academia responde a los saberes de 5 países europeos que son los que nos quieren dominar, donde están esos jefes de todo esto, que están ocultos, tratando de manejar y manipular a la humanidad, ahora hacia una tercera guerra mundial. Por lo tanto, Gabriel, si estamos conspiranoicamente haciendo este video o no, la verdad que me importa 3 pitos lo que opine la academia, porque yo sí sé que los de la academia y los premios académicos y los títulos académicos son todos anglosajones y puestos por un aparato del coloniaje a disposición de rendirnos, por lo menos en la Argentina. Claro, nosotros vemos el mundo a través de los ojos, a través de la mirada de una conciencia que está en Europa, no está acá. Claro, Eh, es te más, cuento de la... pensamos como Mira, europeos, parecemos europeos en el exilio. claro, yo no sé cuánto nos queda de programa, pero 5 minutos. Yo sé que ya mira, me estarán puteando porque me dicen, Alejandro, voy a hacer los videos más cortos. Bueno, hoy con Gabriel lo hice largalo más en tres largo. partes, largalo en tres partes. Que se queden con hambre, ¿no? Largalo en tres partes, largás un pedacito, continuación en la segunda parte, el que quiere lo ve, el que no, no. No, no, tranquilo, tranquilo, dale. Nos quedan Te digo 6 minutos, desarrolla la idea. un último tema de la ciencia para, digamos, reafirmar lo que acabas de decir de lo académico. No, mira, el tema de la ciencia es interesantísimo. A mí me pasó durante la pandemia, leía muchísimo porque estábamos bastante más quietos. Y me encuentro con un artículo de una directora, exdirectora, no recuerdo si era de la revista Nature o Lancet, que decía, renuncio porque no consigo artículos de valor científico y todos los que se presentan acá están viciados por intereses y lejos de la verdad científica. Toma, así nomás, ¿no? Entonces, Cuánta razón. la ciencia en sí misma, como está planteada, la ciencia cartesiana, racionalista, no puede entender el proceso de la vida. Puede definir temas bioquímicos, biológicos, pero no puede llegar a comprender la naturaleza de la vida, no la puede explicar. Con el advenimiento de la física cuántica se empieza a entender un poco más el mecanismo de la vida, se trascienden otras fronteras y es fascinante. Pero hay una ciencia oficial que está como secuestrada al servicio de intereses. Además, cualquier científico disidente que tiene fundamentos, porque los tiene y por eso es científico, no le dan micrófono. Después hay una ciencia al servicio de las potencias o de los grandes servicios de inteligencia o de estos grandísimos grupos de poder que no hay límite académico para investigar, ni hay prejuicio académico para investigar, ni hay límites al presupuesto. ¿Por qué? Porque estas élites o estos gobiernos o estos servicios necesitan resultados. Entonces, señor, vaya para adelante, pero eso queda en secreto. Entonces, hay una ciencia que genera cosas, pero no nos enteramos. Hay una ciencia académica que te dice cosas,
que tiene el cliché de sacrosanta, ante la cual es una especie de, ¿cómo te diría?, de inquisición moderna, donde es eso y no hay otra cosa, pero que en el fondo, esta misma directora decía, ojo porque viene todo viciado por intereses, porque claro, el pobre científico también tiene que vivir, entonces dice, bueno, investiga esto, pero espero que descubras tal cosa, y si descubrís otra, no te sigo financiando. Entonces, ¿cómo no? Acá está descubierto. Y eso se usa, a lo mejor, para una excusa para tomar medidas políticas. Claro. Bien, y después hay una tercera ciencia del científico honesto, de a pie, que no recibe subsidios, que quiere descubrir cosas para bien de la humanidad, entonces corre riesgo su vida, o si inventa algo, se lo roban o se lo destruyen. Eso ya ha pasado en toda la historia. Y eso Entonces, pasa en el periodismo también. ¿qué pasó con el doctor Greenberg? Cuando Greenberg, que investiga sobre la mente y en este proceso cuántico de que el proceso mental y de conciencia altera la realidad, él empezó a estudiar, porque de los procesos de transmitir información de un cerebro a otro, sensaciones de un cerebro a otro, empezó a experimentar con el desvío de láseres a partir de ciertas ponencias mentales. Cuando empezó con eso, desaparece. Desaparece Greenberg, no se sabe si se murió. Desaparece en un campo universitario, nunca más se lo volvió a ver. Ni nada. Entonces, su seguidor, su socio científico, que él lo entrenó en este tema del estudio de la mente y qué sé yo, que sigue estudiando, fue abordado por un personaje muy amable que en el curso de la charla le dice que sí, que él servía a una agencia militar, pero que no le iba a decir cuál, pero que lo invitaba a trabajar con ellos y a financiarle lo que quiera. Y él le dijo, ¿pero por qué? Dice, si nosotros estamos trabajando con esto. Dice, bueno, pero ustedes estaban trabajando con el desvío de láseres. Sí, sí, en eso estamos. Bueno, dice, pero si podés desviar un láser con la mente, también podés desviar un misil. Entonces, fíjate esto de la ciencia, te lo cuento y lo redondeo con el caso del doctor Greenberg, que es 57 libros escribió el muchacho sobre estas problemáticas. Y desarrolló la teoría sintérgica, que sería síntesis de energía. Pero lo relevante en esto de la guerra psicológica es que si es como dice Greenberg, que los cerebros en segundo plano nos transmitimos información donde no media la distancia, donde no media el tiempo, porque ahí está lo cuántico, fuera del tiempo y del espacio, y se producen los fenómenos de asociación y de transmisión de datos, y a su vez somos como una neurona dentro de un cerebro o de una estructura neuronal universal, estaríamos llegando a las conclusiones que tenían los alquimistas en el pasado del anima mundi, donde ellos de ahí, con los sueños, sacaban conocimiento. Bueno, parece que hay como una nube mental, un espacio mental, que no es atribuible simplemente al cerebro, sino que hay una serie de interacciones en esa nube. Y esto que dice Greenberg, me lo dijo un miembro de una sociedad secreta que se dedican a este tipo de conocimiento. Entonces, a ver si te comprendo. Desaparecido Greenberg, sin saber a dónde fue a parar Greenberg. No se sabe. El discípulo, diríamos, o su mejor discípulo, es captado por un servicio de inteligencia de alguna inteligencia. Es abordado. Esto, el discípulo de él es José Luis Bueno. Ajá. Y él en un video muy interesante cuenta esto. O sea, ¿vive actualmente? Vive actualmente y siguen con los proyectos trabajando sobre la mente, obviamente a pulmón, como se dice vulgarmente. Perdón, voy a salir de... como se dice vulgarmente, a pulmón, remándola, pero con independencia, ¿no es cierto? Entonces, él no dice que haya aceptado tal cosa porque él sostiene que lo que ellos están preparando no tiene nada que ver con aplicaciones militares y no se quieren meter en esas cosas. Lo que sí se resalta de acá, cómo vigilan todo el espectro y lo que les interesa lo van a buscar con una pinza de plata. Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Eso sin duda. Pero así está la ciencia, digamos, ¿no? Por eso
el sistema de captación psicológica sobre masas utiliza la ciencia como algo inmaculado que está afuera de toda esta cosa pedestre, porque está el científico, que es el que busca la verdad. Entonces, la ciencia es científico, lo dijeron los expertos. Bueno, hay que ver quién dice qué cosa. Claro, bueno, también hubo una época que la prensa tenía mucha credibilidad, por eso la gente decía, bueno, si lo dijo la radio, si lo dijo la televisión, lo dijo el noticiero, y era todo mentira, como vos bien explicabas al comienzo de este video, la experiencia de Orwell, ¿no? Claro, La guerra extraterrestre, la invasión extraterrestre. Y lo dice el tipo, que es serio en la radio, le creemos. Ahora ya esa exactamente. creencia se ha desgastado, se ha demostrado las grandes mentiras mediáticas, los montajes mediáticos, entonces hoy la gente ya no cree tanto, pero estamos en una nueva era. Yo soy de la era de los periodistas de papel, que usábamos papel, y sigo escribiendo en papel. Y después lo paso a la computadora. Es algo muy loco porque lo podría escribir directamente, pero yo necesito escribir el papel. Pero la nueva generación ya es nativa digital. El tema está en cómo se está utilizando las tecnologías en función a la mente del nativo digital, que es distinta a la mente de nosotros, que somos de la generación del siglo pasado, podemos decir ahora. Somos como unos mutantes Somos que una... vivimos, escribíamos en la pizarra, escribíamos en el cuaderno, escribíamos en la carpeta, después utilizamos el grabador y ahora estamos con la ciencia de la computación. Sí, tenemos un mérito, hemos sobrevivido Hemos a muchas sobrevivido. cosas. Realmente, nosotros me pongo a pensar y me pongo a pensar en mi propio laburo, ¿no? Cuando supe estar en Medio Oriente, incluso para saber de la familia tenía que esperar un mes hasta que llegaba la carta, la foto revelada, para saber algo, ¿no? Con un recorte de un diario de la Argentina para ver qué pasaba en la Argentina. Porque en la época en que yo estuve no había internet y no Claro, había toda era esta por tecnología. carta Hoy los y chicos no las saben lo que comunicaciones es. con la Argentina tenían demora. Claro, claro. Hoy eh, los chicos no saben lo que es eso. El mundo se ha achicado y nos manejamos con WhatsApp, con Facebook, estamos interconectados, pero también eso nos lleva a una estandarización mental, ¿no? Muy profunda, una pérdida de nuestras tradiciones, de nuestras culturas particulares, porque es como la Coca-Cola. Yo estuve en muchos países y países que incluso son enemigos de Estados Unidos. Y en esos países yo veía Coca-Cola. Y la Coca-Cola escrita en árabe o en hebreo, teniendo la misma, como la misma caligrafía, con letras que se escriben de atrás para adelante, ¿no? Y vos decís, mirá hasta dónde han llegado estos tipos, ¿no? a mí, Entonces la sí. cocalirización de la mente también es global, ¿no? Nos están globalizando. Y, y eso te dice de que hay intereses que están mucho más allá de las naciones, mucho más allá de los conflictos y que son capaces de incidir. Tal cual. Este tema que vos decís de la coca en todos lados, a mí me explotó la cabeza cuando leí un libro que se llama El trilateralismo, un ensayo en realidad, de un autor argentino que se llama Pastrana. Te estoy hablando de plena Guerra Fría, año 80 en los 80, En los 80. más al principio que al final. Y Pastrana decía, dice, el mundo que viene es un mundo donde las empresas están todas entrelazadas, van a manejar los intereses del mundo y van a establecer un sistema marxista y capitalista. No como ahora, que parte el mundo por la mitad. Lo va a dividir en dos capas, decía. La capa para la gente va a ser de corte marxista, de administración estilo marxista, y para la élite y la periferia y los que le sirven a la élite de carácter capitalista.
Y por eso fíjense cómo la coca está en Rusia. Y ahí ya dije, por no Claro. decir que pasó una lista de empresas Sí, sí, sí. multinacionales que estaban en los dos lugares. Tal Entonces vos cual. decís, nos estamos por matar con una guerra atómica, pero ¿cómo funciona esto? Y si Entonces no, ahí te caían las fichas de lo que Pastrana te claro. decía, que hoy es lo que se está proponiendo desde la Agenda 2030. Hoy, ¿cuál es la camioneta más vendida en el planeta? Es la Hilux. Y vos ves el ISIS que avanza y Con son todas sus... Hilux. Y ves los otros que vienen en contra del ISIS y son Hilux. Entonces Hilux no tiene pruritos ideológicos para vender. Le vende al ISIS, le vende al Hamas, le vende a quien le compre. En Te todo doy el un mundo. dato, si no lo sabías, cuando llegaron los aliados a la Alemania ya vencida después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron las requisas de científicos, de materiales extraños y qué sé yo, lo primero que les chocó fue que encontraron camiones de la Ford que tenía la Wehrmacht, que se lo había vendido Estados Unidos. Ford hizo un negociazo ahí. Estamos, entonces, Sí. por eso hay suprapoderes que van más allá de todo y no podemos perder de vista esta cuestión. Gabriel, te voy a comprometer para un próximo video. Ya más o menos nos ha quedado claro y en este video espero que ya no me puteen la muchachada que me sigue acá en el canal, que me dice, vos con este tema del formato de los 30 minutos nos quedamos con ganas siempre, no dejás que desarrolle el autor, el invitado. Bueno, me he pasado muchísimo más de los 30 minutos, Sí, estamos así que como en espero una los hora mensajes y acá, los minutos. comentarios. Y acá al licenciado Gabriel Córdoba lo vamos a volver a invitar, pero más para hablar sobre esa élite, cómo funciona esa élite mundial que está formateando los cerebros, las culturas, por qué formatea, cómo hace. A hoy nos ha quedado claro el tema de la mente, o más o menos claro. Vamos a tener que verlo una o dos veces al video para... No, de la mente hay mucho más para hablar, muchísimo más para hablar. De la mente y la conciencia, eso estaría muy bueno conversar, Pero sí, porque nos vamos a reír todos juntos porque en estos análisis de la mente y la conciencia son cosas que nos pasan a todos. bien. Esas voces que discuten adentro, Los dos qué yo, pasa sí. qué pasa con el yo, por qué tenemos esa ansiedad existencial de que nos falta algo. Bueno, podemos hablar de lo que Uf, quieras. Bueno, yo en la medida que pueda y esté a mi alcance, y lo que no sepa te digo, no sé. Y bien. si no te doy mi opinión, pero nada más. Gabriel, muy agradecido. Sé que ahora en mayo tenés, dictás un curso. Sí, me convocó el coronel mayor Camili, que decíamos al principio, Sí, bueno, cumplió distintos cargos importantes un en las amigo Fuerzas de este Armadas. canal. Ujú. Ya el año pasado yo colaboré con él, pero fue sobre la propaganda y desinformación en la guerra de Ucrania. Fue una hora y media más o menos. Como les gustó, me dijeron si quería colaborar con el instituto y se despacharon con que, bueno, prepárate 8 horas de curso, 4 miércoles de mayo, 2 horas cada miércoles, de 18 a 20. Sería no el primer miércoles de mayo, sino el 8 de mayo, El 8. hasta el último miércoles de Bien, mayo. bien. Digamos que hay 1 hora 45, 1 hora 50, un recreo en el medio, y después preguntas por Zoom sobre el tema abordado o ¿Algún conectado a él. requisito para poder participar? Mira, yo en realidad no conozco bien cómo es la mecánica, pero hay que entrar a la página Que va a estar acá abajo el eh, link. para poder inscribirse. No sé cuántos son los valores del curso, pero el curso que yo dicto, o el seminario, o el ciclo de charlas, es uno. Después, cada mes hay un ciclo de charlas con temas realmente muy, muy Sí, interesantes sí, porque abarcan cuestiones del derecho, abarcan cuestiones así es. de historia, de geopolítica. Y bueno, es
Él con mucho esfuerzo está llevando adelante la idea de que un instituto se dedique a hablar de cuestiones relativas a la nacionalidad, a los valores y al legado, por eso también hay de historia. Y bueno, yo feliz de colaborar con ellos, ¿no? Estar a Lógicamente. disposición tuya, de los oyentes. Yo hago radio, a mí me gusta comunicar y me siento bien haciendo lo que hago. Ujú. Pues si no reviento, cuando vos te enterás de cosas querés compartirla con tus congéneres, Más vale. más si pueden ser útiles. Totalmente de acuerdo. Bueno, has compartido más de una hora con nosotros y te estamos muy agradecidos y te vamos a volver a invitar para ampliar un poco más todo lo que nuestros televidentes dejen acá, los comentarios, las preguntas y propuestas para Sí, una sería próxima bueno, charla. claro, si te place, ¿no? Sí, Sería bueno esa interacción, porque por ahí la gente dice, che, me interesó este tema, tal cual. ¿podrá Gabriel decirnos algo más de esto? Y bueno, hacemos una compulsa, lo que no quiere decir que haya temas que tengan menos popularidad, pero que, bueno, a lo sumo lo dejaremos un poquito en la cartera de clientes para después, pero Mi amigo, también acá no tratemos de estamos para satisfacer ganar. a los menos, No estamos ¿eh? para ganar rating, No. no ganamos nada haciendo esto, tratamos de dar un aporte, que este es nuestro aporte como argentino a la argentinidad. Decimos en este canal que estamos para nacionalizar neuronas, para argentinizar nuestra Argentina. Y bueno, no nos banca ni nos subvenciona nadie, así que el que nos quiere ver, que se siente, se prepare unos buenos mates y se ponga a ver los videos. Y el que no le gusta, el que no Puede quiere, que siga. cambiar. Hay muchísimo, hay La un oferta es universo en enorme. YouTube. La Así que oferta es bueno, enorme. ¿eh? La oferta es enorme. La Así que, oferta es enorme, así que no tienen por qué quedarse acá ni aguantarnos. Pero los que se quedan, bienvenidos sean, le ponen un me gusta al video, escriben aquí abajo incluso propuestas para una próxima charla con Gabriel. Y bueno, gracias Gabriel. me queda saludar a tu teleaudiencia, objeto de nuestros esfuerzos, y a vos que haces una labor tan valiente y de trabajo fundamentado. Así que para mí es un honor compartir contigo esta aventura a la que vos me has invitado de difundir ideas y cosas e información. Muchas gracias. Muchas A vos, gracias querido también amigo. a todos ustedes. Como siempre digo, que Dios ilumine a nuestro pueblo y viva la patria. Sí, señor. Viva la patria. Viva la patria.